Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde y estamos acá en el episodio número 7 de Estudiar en la Berni. Vení. Les invitamos a estudiar diseño, imagen y sonido, una carrera que es nueva, es de las más nuevas de la Berni, ¿verdad? Estamos acá con el profesor, amigo, colega, músico, productor sonoro, padre. Estamos escuchando. Persona. Raúl, permiso. Juan Manuel del Mestre. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer. ¿Quién les estar habla? acá. Un gusto. ¿Quién les habla? Pablo Miseli, alias Pablo Cala, también docente y de la Berni, de la carrera. Y la última vez que nos vimos fue en el concierto de Juana Molina Sí, en el golf, exactamente. en el golf, y dijimos que íbamos a hacer algo. Sí, Y vos me estabas contando acerca de un disco que estaba por salir. sí. Es Nos lo que vemos estamos ahí. escuchando, ¿verdad? Sí, es el disco que estamos escuchando, recién editado hace 2 meses. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te Bien, trata muy esta bien. tarde de viernes? Muy bien. Haciendo siempre música, un poco de arte. Contento de tener esta experiencia de poder conectarme con vos y con la escuela. Realmente bien. Para mí el haber pasado por la escuela Berni fue una experiencia muy fuerte, muy importante y creo que es un lugar especial, es un lugar digno para estudiar y para transcurrir, ¿no? El arte. Transcurrir el arte, qué hermoso. ¿Cómo es esto de transcurrir el arte? ¿Sabés que lo relaciono con algo de seguir, como de continuar, de insistir? Sí, yo creo que el arte en general y cualquier estudio, cualquier ciencia, es un camino, es un proceso y creo que la escuela hace eso, ¿no? Para mí la escuela Berni es una manera de caminar, es una manera de transitar la educación artística en varias áreas, porque es una escuela que tiene varias áreas para desarrollar y siempre tengo esa sensación de que uno cuando entraba a la escuela caminaba entre medio de esculturas, de grabados, de diseños, de aulas en las que escuchabas sonidos o podías ver ediciones de videos, mucha fotografía, mucha imagen, mucha luz y colores, ¿no? Y creo que... Claro, todo entrelazado. Porque todo este junto. transcurrir es como Sí, también como esto que suena, como algo que se líquido, ¿no? Que se mezcla, que sí, algo que va pasando, ¿no? como Que los va colores, caminando. como cuando se mezclan los colores. Sí, exactamente, claro. Sí, por eso te decía que lo veo como ese proceso, que en general el proceso educativo es eso, ¿no? Claro. Pero la escuela tiene este sabor particular. Yo lo noté del primer momento que estuve. Creo que empezamos por ahí por el año 2008, me parece que ahí empezó la carrera de la tecnicatura en la cual yo daba clase. 2008. Sí, 2008. ¿Qué? En materia de producción, sonido y música 1. Claro, yo ahí daba esa materia y también introducción al lenguaje informático, que era una materia... Sí, informática, claro. Claro.
Y empezó ahí la tecnicatura en diseño, imagen y sonido, ¿no? Una carrera muy importante en la zona de San Martín, y además me parece que era importante esa carrera dentro de la escuela, de una escuela de arte, donde, como te decía antes, se compartía otras cuestiones, ¿no? Esto que yo te decía de ver esculturas, ver grabado, ver pinturas, ver diseño gráfico, y de pronto entra esta carrera ahí, era como una sensación muy particular y muy agradable, ¿no? Porque todo tiene que ver, todo es una misma cosa, en definitiva. Así que, bueno, yo enseñaba esas dos materias y... que ahora están súper ensambladas. Sí, ¿no? Sí, exactamente. La producción y la informática, o sea... Sí. Tenés que entender realmente la informática para sacarle provecho al sonido digital. Absolutamente. La idea de la materia Introducción al Lenguaje Informático en la carrera de la Tecnicatura intentaba de alguna manera proveer los elementos básicos o primarios del manejo de la información, del manejo de los datos a través de la tecnología informática. Y creo que hoy por hoy esto tiene que haber cambiado, porque el uso de las tecnologías es casi habitual, es casi cotidiano en todas las personas, en todos los estudiantes, inclusive en los niños, ¿no? Pero de todos modos esa materia intentaba de alguna manera generar una base importante en este ámbito para poder luego entrar en una cuestión más específica del diseño del sonido, del diseño de la imagen, con sus propias plataformas y sus propios software, ¿no? Entonces era entender eso, cómo manejar el sistema informático, cómo almacenar datos y bueno, y cómo funcionaba un equipo informático. Nosotros, me acuerdo que cuando empezamos las materias yo acostumbraba a veces a desarmar y armar equipos. Discúlpame, Raúl. Sí. Para, en pos de poder escucharte mejor, para aumentar el ancho de banda de la transmisión, porque me figura como que estamos quedándonos sin ancho de banda en la comunicación. Si capaz que si hay más gente conectada a internet en este momento, quizás si pueden no estar conectados, mejor, no, porque entonces se te va a escuchar mejor a vos. Claro, me parece que acá no hay... Porque está en rojo la señal de... del ancho de banda. Espera, voy a desconectar mi teléfono, que por ahí consume un poco. Estamos escuchando el track 3 del disco que estamos hablando. Sí. Capas, sí. ¿No? Este disco que vos me estabas comentando que estabas por armar y ya está lanzado. Sí. Que venías trabajando hace un tiempo. Es como una recopilación, ¿verdad? Capas. Sí, es un disco que empezó... Ahí mejoró muchísimo. Mejoró muchísimo. Está. Ahí se te escucha bien. Gracias. Sí. Bueno, es muy hermoso. Es muy hermoso este álbum. Es una colección, es como un collage, ¿verdad? Es un collage. Sí, un poco la idea del nombre Capas parte un poco de ahí, de superponer distintas tramados sonoros, y un poco cuando empecé a investigar en la parte del sonido como discurso, como narrativa, a través de la música electrónica y electroacústica, se me ocurrió este concepto, ¿no? Y básicamente el disco tiene tres entornos, digamos. Hay obras electroacústicas, hay obras que son más ambient, más de una electrónica un poco más moderna, y después hay paisajes sonoros que también están intervenidos, ¿no? Donde generalmente son
sonoridades tomadas en ámbitos naturales de muchos años atrás, y bueno, donde hay pequeñas intervenciones que forman parte de esa sonido o marca sonora, como decía Murray Schafer, ¿no? ¿O cómo? ¿O marca sonora? Sí, sí, hay una marca sonora, o sea, el paisaje sonoro tiene varios detalles, pero hay un detalle muy importante que es la marca sonora que tiene, que es algo que lo hace... ¿Se podría decir huella? Sí, sí, podríamos decir una huella, algo que lo hace característico, particular en el lugar, ¿no? En este caso, la última suite del disco, que se llama Recreaciones, un poco intenta tomar sonidos naturales de vivencias con mi familia, con mis hijos, y por eso hay intervenciones de ellos jugando, hablando y haciendo cosas cotidianas. El caso de mi hijo Juan Manuel, que es músico, ¿no? Vamos a escuchar Recreaciones, primer movimiento, y ahí te escuchamos ambientado por el paisaje del cual estás describiendo. Lo tenés acá el tren, ¿eh? Barrera de San Andrés. Ah, hay un matiz enorme. Contanos entonces, Raúl, la anécdota con tu hijo. Bueno, ahí en este tema particularmente aparece esta sonoridad que es de la vía, y después hay una secuencia presente en los 4 movimientos que están hechas con un sintetizador Arturia, que funcionan como conexión, o sea, dicen esto es parte de la misma obra. Y bueno, y van interviniendo voces de mis hijos jugando. Ah, se los escucha, claro. Sí, sí, mi hija Agustina. Sí, sí. Y esto está como tomado... una fotografía. Sí, sí, sí. Está tomado en distintos lugares, ¿no? Hay audios tomados en Mendoza, en campamentos, en vacaciones, en Mar del Plata, aquí mismo en Buenos Aires, en todos lados y en distintas épocas, en la escuela también. Estos materiales sonoros yo los voy tomando, los voy recopilando y después forman parte de este paisaje, ¿no? Murray Schafer es el del paisaje sonoro, ¿verdad? Sí, sí. El del término. Claro, Murray Schafer es un compositor, músico canadiense que trabajó mucho en el entorno del paisaje sonoro. Y después, te inspiró. Claro. Y después bueno. Evolucionó mucho más el concepto de paisaje sonoro. Se hace internacionalmente, hay una normativa para hacerlo. Y básicamente existen 2 paisajes sonoros. Uno que es absolutamente natural, que es el sonido de la naturaleza, del lugar puntual donde vos lo tomás. Y el otro es un paisaje sonoro intervenido, que sería este caso en el cual hay unos sonidos que están creados o agregados después y transformados electrónicamente, digamos, como parte de la obra. Son como espacios virtuales. Sí, sí, de alguna manera sí. Como que sí. como que te proponen te puede ambientar un espacio, como así como lo hacen cuando uno escucha, no sé, los pájaros, o si no, estos son como son huellas circundantes de tu memoria, generando un paisaje en donde lo estés escuchando. Es yo lo veo así, lo interpreto cuando lo escucho, porque cuando lo estuve escuchando, y ahora que lo estamos escuchando mientras estamos dialogando, también abraza, ¿no? el diálogo.
el momento, el espacio este virtual que está resonando en YouTube o en el video. El YouTube sería como la empresa transportadora del video que estamos generando. Qué bárbaro, cómo todo el tiempo estás como queriendo justaponer, ¿no? Ideas. Sí, absolutamente. O sea, los 4 movimientos son recreaciones, o sea, pretenden Son recrear. 4 movimientos. Claro, pretenden recrear distintas experiencias vividas con mi familia. Y bueno, como te decía, están unidas por una secuencia musical con cierto criterio por ahí minimalista tal vez, ¿no? Que bueno, que funciona como nexo, porque las cuatro obras, las 4 partes lo tienen presente. O sea que hay o sea, de algún modo, ese juego, ese caos, esa naturaleza caótica, ¿no? De la superposición, de la mezcla. También eso uno lo bucea en la composición. Ahí es donde uno... ¿cómo habías dicho la palabra? Una recreación. Al principio, como... Te decía que se trata de una recreación, ¿no? Sí. Ajá. Vos estás recreando, reconfigurando, y en esa reconfiguración está la composición. Sí. Sí, hay un criterio compositivo. ¿Cómo? Hay un criterio compositivo en el paisaje. Ahí va. Sí. Ese criterio compositivo un poco es producto, a ver, a mí me pasa como que es producto de haberse comprometido con el material, como haberse, digamos, enroscado un poco con el material, haberlo escuchado, mezclar, probar, no, así sí, así no, dejar pasar tiempo, volver, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer este trabajo? Este trabajo yo empecé a trabajar con sonidos en la parte electrónica y a recopilar material en el año 2008, concretamente con una obra que aparece en el disco que se llama 2008, que esa es una obra que tiene un carácter... Hay baterías acústicas también, ¿no? El track, sí, en algunos hay algunos samplers también, sí. Bueno, sí, es producto de mucho tiempo de trabajar los sonidos individualmente y después en la mezcla, ¿no? En la mezcla final está todo hecho en forma de autogestión, lo grabé yo, lo mezclé y mastericé mi propio... El mastering, claro, sí, la finalización de la sonoridad, todas las etapas. Hacer todas las etapas implica ser muy objetivo con uno mismo. O sea, necesitas como, ¿no? Ir tomando distancia de tu propia creación para poder, digamos, tomar alguna decisión un poco más de por ahí, de cómo, digamos, a gran escala, ¿no? Por ejemplo, no sé, y el balance tonal, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Es consistente? ¿Se escucha? ¿O solamente, bueno, porque estaba muy copado ese día y quedó así? No, es como que hay como estados, ¿no? Como idas y vueltas y aceptación, y diálogo interno, porque esta marca, esta huella, primero está dentro tuyo, en relación a este objeto sonoro, pero el objeto sonoro es otro autor, ¿no? Sí, el tratado de objeto sonoro siempre me confundo el apellido. Es de Pierre Schaeffer, claro. Claro, Pierre Schaeffer, claro, ese sí. Claro, el creador de la música. Claro, entonces claro, el objeto, por eso lo relaciono como que este objeto, esa marca, esa huella. Sí, es que si bien él está hablando del objeto más que a través de la informática o del registro mismo, uno puede, cualquiera sea, pero uno como puede tratar a la sonoridad como un objeto, como si fuera algo, aunque eso sucede también con la voz ahora mismo, que estamos creando la palabra y modulándola para
generar un montón de complejidades. Lo que pasa es que al ponerlo en el dispositivo de grabación, es como que hacemos yo siento que hacemos un traslado de nuestra memoria y se lo depositamos a ese aparato que nos permite un poco después ponerle play y decir, wow, ¿qué pasó? Que no lo escuché en ese momento, ¿no? Como de escuchar y ir y volver, uno va creciendo su escucha. La escucha es una habilidad. Sí, esta tipificación que hace Pierre Schaeffer, parecido a Murray Schaeffer, pero Pierre Schaeffer es el francés. Y claro, justamente él a través de la composición de la música concreta que empezó a hacer allá por los años, no sé si 50 o antes inclusive, también propone el sonido como material de la propia narrativa o del propio discurso musical, ¿no? Porque por ahí a veces si decimos vamos a hacer música, no solamente la podemos hacer con notas musicales a las cuales le podemos atribuir un nombre puntual, sino que también podemos hacer música con material sonoro. Esto es lo que un poco la música concreta de él decía. Y en este sentido yo también tomo el sonido como parte de un elemento que hay que trabajar, que hay que producir y que hay que reconocer en distintos tracks, en distintas pistas para conformar una totalidad, un concepto, ¿no? Es decir, que por eso te decía antes que acá... Que es un arte oculto, oculto la mezcla, porque no la ven. Nadie sabe todo esto, si no lo contamos... Terrible arte meterse a mezclar. Claro. Verdaderamente. Y más estas cosas, porque cuando uno tiene mucha referencia, bueno, vos escuchás la referencia y decís, bueno, ok, no sé, a la gente le gusta esto, entonces a ese agarrás y escuchás algo parecido. Pero cuando es algo propio una búsqueda tan genuina, tan personal, es como que por un lado tenés que dejar liberado eso, y por otro lado hay que cotejar que igualmente resista al medio, porque no deja de ser algo que el sonido es algo tan particular, porque necesita el medio para sonar, pero nunca sabemos qué es lo que está pasando del otro lado, como por ejemplo ahora en el streaming. Sí, exactamente. si está re bien o si está todo... Sí, bueno, el factor sorpresa, ¿no? De estos momentos. Sí. Qué bárbaro. Y o sea, ¿vos estás trabajando de docente ahora? Sí, yo estoy haciendo docencia particular. Sí. Ah, claro, porque en la Berni ya te jubilaste. Sí, yo me jubilé en el año 2018, trabajé 10 años en la carrera y me jubilé de docente. ¿Y en el conservatorio? Sí. De San Martín. ¿Estás claro, todavía? Claro. No estoy, o sea... Pero estabas como encargado de medios. Claro, estaba ahí con un cargo de encargado de medios. Tiene que ver con la informática, claro. Los medios es tan importante. Sí. Entonces, en esta cuestión del objeto sonoro, sí, de trabajar la mezcla, de poder, digamos, tener los medios, hay medios, pero también, o sea, los medios hay toda una cuestión de acceso, hay una cuestión de inclusividad y de lo que es el aprendizaje, qué es lo que uno está aprendiendo. Yo tenía una pregunta, digamos, como para ver qué onda, como me parece interesante, que le puede interesar a la gente que quiera estudiar esto, ¿no? Porque dice, bueno, ok, yo quiero estudiar sonido, ¿no? Pero, y de repente dice, ¿qué es lo importante, ¿no? ¿Qué es lo importante de aprender? Porque por un lado está todo el río, esta marea de novedades online, promesas, que después anda así, todo así, y uno termina perdiendo más rato en configurar cosas que todavía están en versión beta. Y por el otro lado está la esencia, que es cosas que estamos hablando ahora, fundamentos, paradigmas, concepciones, acercamientos hacia el estudio del sonido. ¿Qué sería?
¿Cómo sería este balance? Es una pregunta muy compleja, ¿no? Pero bueno, sí, como un disparador. Sí, pero básicamente es como todo. Estudiar sonido implica de alguna manera, en primer lugar, aprender a escuchar, tener una escucha atenta, precisa, y luego incorporar las herramientas tecnológicas, que hoy hay muchísimas, como vos estás diciendo, para poder procesar, almacenar, inclusive distribuir este sonido. Entonces yo creo que hay muchas, como vos decís, muchas ofertas de estudiar sonido, y después los campos a los cuales te podés dedicar con el sonido son muchísimos. Y si bien es cierto, Es invisible, pero es muy importante. sí, tiene una vinculación muy fuerte Siendo con el que área en la musical. comunicación, sí, en la comunicación, o sea, Claro. es mita y mita. Sí, absolutamente. Y a la hora de, también a la hora de lo digital, a la hora de registrar y todo, también es bastante ágil, Sí, porque resiste bastante, porque ocupa poco espacio, sí. Y en ese o sea, la sentido, información. en ese sentido, desde hace muchos años corremos con la gran ventaja de que la tecnología informática, por un lado, es más accesible y por otro lado es todo cada vez más pequeño, y como vos decís, podemos almacenar gran cantidad de información de audio con muy buena calidad, cosa que cuando esto empezó era casi impensable, ¿no? Y por otro lado, la posibilidad de armar un pequeño estudio casero, un home studio, como se dice, es bastante viable, bastante posible, y te permite realizar trabajos de una calidad profesional muy importante. Esto creo que es una gran ventaja que tenemos que ver, que es Sí. gracias al uso de la tecnología y de la informática. Pero también hay que tener presente que hay como algunas vueltas a cosas viejas. Por ejemplo, ahora hace unos años se empezó a utilizar mucho el vinilo, ahora hay estilos musicales en la música electrónica que empiezan a trabajar con el uso de cintas abiertas, de cassette. Es decir, que todo equipo y todo material que tenga que ver con ¿Por todo qué lo que será suena que se sirve. quiere volver a eso? ¿Por qué será que se quiere volver al vinilo siendo tan incómodo? Yo creo Porque es muy que incómodo el vinilo, ¿no? O sea, porque, sí, a ver, o sea, se busca una sonoridad, ok. La sonoridad dada por el dispositivo, bien, el surco, la cuestión mecánica del dispositivo, del soporte, que tiene un límite, y ese límite redunda en una coloración de la sonoridad. Pero esa coloración con un plugin o cosa esa que todo le hablamos en inglés en raro. ¿Qué sería un coso, un enchufe? ¿No? Un plugin, un coso que pones ahí. Ese enchufe que pones ahí que anda, o sea, si lo sabemos usar, si sabemos relacionarnos con nuestra percepción, podemos llegar. absolutamente. Porque realmente es algo, o sea, no lo mismo, pero porque cada cosa tiene su huella, como por ejemplo el tema del surco, Sí, del vinilo, sí, que obviamente le va a imprimir algo, porque es como una foto, ¿no? Que uno dice, bueno, ok, si tiene tenido ¿cómo se dice de sepia? Es viejo, sí. qué sé yo. Porque, bueno, porque así fue históricamente, entonces uno tiene eso en la memoria, pero en realidad es solo por eso. Claro. Sí, es por eso, y yo creo que lo digital, la tecnología digital llegó a un nivel de perfección y de pureza sonora que es absolutamente aceptable, pero también estamos necesitando, y creo que desde el punto de vista del discurso musical se necesita esta calidad un poquito sucia, si se me permite el término, Ahí está, sí, lo sí, 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 analógico. es increíble, claro, es Sí, tan sí, sí. necesario, El es vinilo tan y la cinta necesario. abierta, ¿no? Tenían esta suciedad, este ruido,
que está presente en la naturaleza y que tiene, de hecho, un sentido y un rango dinámico que necesitamos escuchar. Por eso creo que se vuelve un poco a eso, ¿no? Y finalmente, como pasa con todo, conviven estos sistemas. Es decir, yo empecé grabando en esta maquinita que se ve acá atrás, que es una porta estudio de que sí. Grababa en un cassette, o sea, te agarraba un cassette y te lo feteaba en 4 partes y vos grababas 4 canal, y en ese momento era como sentirte manejando la Enterprise, ¿no? En Star Trek. Y ahí se la ve. Ah, mirá qué buena que está. claro, analógico, con todo lo que implicaba el ruido de cinta y demás. A ver, la voy a ampliar un poco. Sí. Ah, es la de cassette. Es una Tascam. Es una Tascam 424, ahí se colocaba el cassette. Ah, ahí va. Actualmente la uso como preamplificador nada más. Bueno, y de ahí se pasaron a cintas abiertas. Claro, porque aparte tiene una coloratura. Hermoso. Sí. Y eso es lo que es fantástico, porque es como son los componentes analógicos realmente los que le imprimen la coloratura, y uno aprende a escuchar y dice, esto tiene esta coloratura, entonces ya como que en ese reconocimiento ya te va quedando también a uno la marca, ¿no? Dice, la marca de la huella, de la memoria, ¿no? Sí. Más allá de la marca del producto, que uno termina diciendo el Tascam o qué sé yo, pero es increíble. Sí, lo necesario que es que haya irregularidades, porque en lo digital, claro, es un algoritmo y hace siempre lo mismo. O está configurado para hacerlo bien, pero esto por ahí tiene cosas. Incluso la cuestión de meter digamos, de armar los cables o de que haya cuestiones de la conexión, también eso le aporta a aprender el ruteo. Porque creo que el ruteo, esto de saber por dónde va la señal, cómo la percibimos, esas cosas me parece que son como muy relevantes, que son como más de fundamento y de cosas que más allá de la tecnología, o sea, en realidad es entenderla a la tecnología, cómo está, digamos, modificando al sonido. El sonido está, ¿cómo es puro? O sea, cada uno lo escucha de una manera, a través de dispositivos distintos, somos diferentes, escuchamos diferentes, cada dispositivo reproduce diferente, pero igual hay que masterizarlo, igual hay que mezclarlo bien y balanceado. Claro, finalmente... Entonces, esto es lo que tenemos para aprender. Finalmente el producto tiene unos estándares para que pueda entrar en el mercado y pueda ser escuchado, pero... esto que vos decís de rutear la señal es muy interesante. A mí me gusta mucho trabajar un poco de esa manera rústica, ¿no? Yo cuando estoy haciendo algún trabajo, bueno, desenchufo, enchufo y voy sacando y colocando en la placa en un canal, en otro. Y después también los ruteos que uno puede hacer vía software, ¿no? O inclusive vía MIDI, pero... no hay nada tan divertido como el cable, ¿no? Sí, exactamente. Es muy divertido. Claro, además el trabajar con perillas, que esta es una tendencia también que hay ahora con los sintetizadores digitales y también analógicos, lo cual uno puede trabajar las formas de onda y filtrar y trabajar frecuencias moviendo perillas, ¿no? No tanto usando plugins o algunos presets que pueden haber. Pero bueno, lo interesante es que estos sistemas conviven, se entraman uno con otro y así es que se genera... Sí, es que entran a convivir. El aire con lo analógico, con el micrófono, con la grabadora digital. Entonces, en ese ruteo de señal, ahí es donde nosotros, digamos, tenemos que trabajar nuestro conocimiento para entender cuáles son las propiedades de cada medio, cómo escuchamos, cómo escucha el dispositivo, cómo lo transmite. Sí, absolutamente. Es algo que, y encima es un juego lindo, ¿no? Sí. Porque es como que uno va aprendiendo y nuevas formas de sincronizar equipos o mezclar sonidos para que generen otra sensación. Sí, es un mundo apasionante.
Ahora estaba viendo, por ejemplo, el BandLab es un programa online que estoy explorando ahí con los estudiantes también, con amigos, porque es una promesa muy linda que es la de poder hacer todo online, grabar y grabar con otros colaborativamente y hacer como transmisiones en vivo de una misma sesión. Muy bueno, pero el tema es que jamás anda para todos bien. Entonces, pero volviendo al ruteo, eso es una anécdota aparte. En el ruteo es muy simplificado el ruteo. Y Es muy hace gráfico. cosas. es- no hay, por ejemplo, no hay más, o sea, solo hay master. Vos tenés fader y master fader. Pero no hay ganancia, no hay envíos, solo hay un solo envío genérico. No podés hacer mucho más. No hay control sobre el headroom, el pico, el rango dinámico, nada. Y tiene unos botones que te dice, así es más calidad, así es... son como lo simplifican, ¿no? En un par de botones vos tenés la solución. Así te va a sonar a vinilo. Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, estas nuevas tecnologías y nuevas plataformas van teniendo, ¿no? Facilidades para el Hay usuario. masterings, Claro. masterings que son con inteligencia artificial. Claro, sí, te Entonces, hacen solo, sí. Lo subís y lo hacen solo, sí. ¿Cuál es la composición ahí? Claro, lo que ocurre es que con eso me parece que, como te decía antes, son estándares comerciales o por ahí que tienen que ver más con un producto que tiene que entrar en el mercado. Claro, sí, es cierto, sí. Lo cual está bueno que pase, pero bueno, porque... Pero ¿cómo entendería una inteligencia artificial este disco tuyo? Claro. Sí. Porque sí. no, o sea, salvo que, no sé, sea algún tipo de género que uno lo pone y dice, bueno, ok, paisaje sonoro y haya un algoritmo de paisaje sonoro. Pero... Sí, en mi caso particular yo prefiero yo tomar todas las decisiones, ¿no? Sobre claro, sí. las dinámicas sí. y bueno, pero que finalmente creo que el músico y el productor lo termina haciendo de esa manera. Pero también, bueno, que existan estas herramientas es válido, yo creo que hay gente que las requiere, las necesita y bienvenido sea, ¿no? Lo que finalmente vale en esto es que podamos usar cada uno sus propios mecanismos. Yo a veces me pongo a ver un poco otros compositores que hacen música electrónica y electroacústica y bueno, y indago un poquito en cómo utilizan y digo, bueno, estoy lejísimo de eso en cuanto a equipamiento y a posibilidades, pero bueno, tengo mi manera. Claro, tengo mi manera, como te decía, que es como bastante rústica de alguna forma y bastante directa, o sea, saco un cable que sé de dónde sale y hacia dónde va y bueno, y ahí es como voy armando todo, ¿no? Y ahora, ¿tenés alguna estrategia para anotar todo esto? ¿Vos tenés como anotaciones de los ruteos? Porque sí. Viste que es como todo un tema, el tema de la anotación de los ruteos. Como no hay software, viste, para dibujar bien. O sea, yo no encontré cosas, digamos... Sí, en ese sentido yo... que faciliten. Claro, en ese sentido siempre estoy anotando y haciendo bosquejos de ideas. Claro. Papel y lápiz. Claro, quiero hacer un tema que conceptualice esto. Y bueno, y empiezo a pensar qué sonidos podrían estar, qué ruido me refiero a material deseable, no ruido indeseable, qué ruido quisiera que aquí esté, que aquí no esté. Y después cuando vengo me siento acá con los elementos que tengo, voy buscando, ¿no? A veces son sonidos que puedo producir con el sintetizador, con algún plugin, o puedo producirlo con un oscilador, variando la frecuencia. Y otras veces hago sonidos de grabaciones de cosas cotidianas. Por ejemplo, en uno de los temas hay una grabación
del tanque de agua, donde coloqué un micrófono adentro y mientras estaba cargando, el micrófono estaba muy arriba. ¡Qué vivencia! ¡Qué linda vivencia! Claro, Claro. tomé Es ese eso, es una sonido. vivencia. Y eso después queda o sea, lo haces por algo, en ese momento lo estás disfrutando, después cuando lo seguís escuchando, lo seguís disfrutando, lo seguís acordando ¿no? Qué lindo que es eso. Sí, inclusive tengo sonidos que he tomado de raspando ollas, de la ventana. Suelo tomar muchos sonidos de ambiente y tormentas. He puesto micrófonos en el techo. Hay muchas experiencias en estos temas que las tomé de un libro que me regaló mi hija, de un autor que se llama David Top. David Top se especializó en recopilar, un poco contar toda la música electrónica, ¿no? Desde la improvisación libre hasta hablar de la música ambient, que tiene una variedad de catálogos enormes, y mucha gente produce sonidos con materiales cotidianos. Esta experiencia ya la venía haciendo John Cage, Edgar Varese, muchos compositores. A mí me gustan esos pensamientos, esos autores, porque trabajan esto que vos, digamos, arrancaste cuando dije cuál es el fundamento, digamos, qué es lo que hay que trabajar importante hoy, qué sirve trabajar hoy con tanta complejidad de forma de generar algo, y esto que decimos de que apretamos un botón y que hace algo mágico y te lleva, porque, o sea, nosotros tenemos que aprender a escuchar y jugar con la escucha, ¿no? Como apropiarnos de nuestra escucha, como escuchamos, qué queremos contar a través de la escucha a otros. Sí, absolutamente. Cómo traducir esas ideas en un producto, en una realización, en un disco, en un álbum. Sabes que te cuento brevemente que en la escuela yo les hacía hacer a los alumnos de segundo año de producción de sonido paisajes sonoros, ¿no? Sí, eso se iba a preguntar, porque claro, todo esto se traslada al aula. Claro, yo me acuerdo, sí. Lo incorporé a eso creo que en segundo o tercer año de haber empezado la carrera, porque me pareció que era una manera muy interesante de poder escuchar atentamente los distintos sonidos, pero ellos los tenían que crear y lo hacían de una manera muy, muy interesante, han hecho unos trabajos increíbles, y eso además lo introducía en la carrera, en poder tener una percepción mayor de los sonidos para después crear, por ejemplo, efectos de sala o Foley para grabaciones de cine, ¿no? Claro, porque entonces, esto con el Foley, con la escenografía sonora está totalmente... Son escenografías sonoras. Sí, sin imagen. Sí, el artista Foley es muy interesante y tiene que tener un manejo muy preciso del sonido, del ruido, de cómo inventar de alguna manera un sonido que no está presente o que no ha podido sido tomado en el set, ¿verdad? De grabación. Entonces, en ese punto hay que ser muy creativo, cómo generar pasos, cómo generar ruidos, aperturas de puerta, caídas de tazas y ese tipo de cosas. Y ahora, se pueden generar de esa forma, ¿no? Esto que estás, digamos, que está saliendo en la mesa, ¿no? Esta importancia de la sensibilidad en la escucha. La escucha. Como elemento en donde donde nosotros somos partícipes y donde podemos hacer, digamos, nuestra diferencia, nuestra expresión, nuestro mensaje, nuestra comunicación. Esto de aprender a escuchar. ¿Por qué? Hoy decís, quiero un banco de un sonido de agua cayendo. Quiero tal cosa. Aprieto, ok. Diferente creo que es esto de ir al tanque porque dijiste, necesito este sonido, ¿dónde lo escucho?
allá, listo, voy, como sea, voy a rutear todo para poder hacerlo. No, ¿es así, no? Sí, sí, sí. Además Voy a interviene, rutear todo. claro, Sí. sí, sí. La verdad es que si nosotros tenemos que decirlo, cualquier sonido que necesitamos lo buscamos en la red y está, en internet y está. Ahora, la situación de crearlo, el proceso, como hablábamos antes, el camino de ir, armar todo y luego procesarlo, escucharlo, manejarlo, masticarlo, se podría decir, es diferente. Hay como Ese una es el proceso. conciencia Claro, sonora. Hay una claro, conciencia sonora. Eso claro, es estudiar porque sonido. claro, porque aparte de lo que termina en cuanto al producto, está el camino que uno recorre, el proceso, y esta es la experiencia que es muy atractiva, la adrenalina que en ese momento vos tenés, es cuando estamos tocando, ¿no? Este, yo me acuerdo en una oportunidad que fui a tu estudio, me Hoy llevé está la difícil esto. guita, no, pero, Pero, sí, pero esto sirve para la invitación a que eso es de valor. O sea, sí, si bien sí, hoy en el aula no podemos estar en el mismo lugar haciéndolo, pero y por ahí digitalmente no todos están, no es un medio inclusivo porque no todos están en condiciones tecnológicas o de conectividad, pero al menos esta charla, por lo menos a mí me dan ganas de salir a grabar ahora. Ya se me ocurrieron cosas para hacer. sí, sí, Y sí, eso es como, y eso que sea valorado y que sea de valor en el estudiar, en el acto de estudiar, en el acto de aprender, porque ahí aprendimos algo. Y ahí sí, nos quedó la huella para la próxima experiencia, sí, para aplicar absolutamente, de vuelta. claro, claro. Y viéndolo desde un concepto pedagógico, realmente el conocimiento en el alumno y en nosotros también, porque finalmente la experiencia educativa es un intercambio, ¿no? El conocimiento se hace significativo cuando uno lo experimentó, lo Claro, manejó, lo actuó, totalmente, sí, lo sí, actuó. sí, 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 Este, sí, sí, sí. y sobre todo hoy que nos enfrentamos a este desafío de la inmediatez, todo está, todo lo podemos buscar, está bueno eso, es importante, pero también recuperar este espacio de hacer, ¿no? De estar en el espacio del aula es fundamental en esto, el poder escuchar, aprender a que El los espacio, claro, poder acá, hoy con esta situación, todo este año, estudiar sí, sonido. Hay cosas que están buenas, esto de estar compartiendo en el Zoom, ya sí, digo, los que sí, sí, pueden acceder, ¿no? sí, los Pero que pueden todo hacer. lo que queda afuera y todo lo esencial que es como el cuerpo, el sonido, bueno, lo mismo para la pintura, para todo, para filmar, pero digo, como en el sonido, o sea, uno comparte la sonoridad y así todo nadie escucha igual, ¿no? Pero Absolutamente. Y bueno, mejor que así sea, ¿no? Que todos escuchemos sí, distinto. sí, 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 sí. Esto también es importante. Sí, sí, re. sí, sí, sí. Qué bueno Raúl. Hemos dado una vuelta por todas las capas, me parece. Sí, sí, por las capas, sí, sí. Sí, y volviendo un poco a la escuela Bernie, yo tengo un recuerdo muy lindo de esto, como te decía, construir un equipo con los alumnos, porque esto siempre les decía, miren, yo Claro, solamente les voy a contar una experiencia breve que he tenido en mi vida docente, en mi formación, pero vamos a armar un equipo en el que vamos a aprender a escuchar, a generar sonidos y bueno, darle algún sentido a la experiencia sonora. Desde lo musical, porque también te encontrabas con alumnos que eran músicos y esto constituía una ventaja particular, y desde lo que no eran músicos, pero que tenían una apreciación diferente del sonido, que esto también es re importante. Y bueno, la sensación de entrar en la escuela y compartir esta experiencia de construir un espacio para trabajar sobre el sonido y que este después fuera a ser parte de un trabajo mucho más importante como puede ser, por ejemplo, una producción para un corto, para una documental o para una película, si se quiere,
o para una muestra fotográfica o para lo que fuere, era algo muy intenso. Yo lo vivía con mucha intensidad y la escuela Berkeley tiene como esta cosa particular. Por eso digo que la escuela Berkeley tiene muchos colores en este sentido, ¿no? Eso quería compartir. Yo quisiera que quede resonando esto. Muchas gracias, Raúl. No, por favor. La verdad que un atardecer hermoso. Seguimos escuchando acá un poco de lo que quedan de algunas capas sonando. Bueno, Raúl, Bueno, un gusto. ha sido un placer enorme. Hasta el próximo capítulo. El placer es nuestro. Y bueno, vengan a estudiar, que está lindo, Sí. está bueno. Miren qué lindo espíritu. Estamos trabajando acá, el fogón. Abrazos. Hasta Un la abrazo próxima. grande, Pablo. Que andes bien. Saluda a la escuela. Chao, Raúl. Gracias.